Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Hoy vamos a ver un estudio que le puse por título La importancia de perfeccionar la paciencia en Cristo Jesús. La paciencia es uno de los más importantes virtudes de Jesucristo, que Dios mismo nos regala como un fruto de bendición a sus hijos a través de la excelente comunión que debemos de tener con Él mismo. Dice el libro de Gálatas capítulo 5 verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y al estar en esta continua comunión con Él, nos ayuda a perfeccionar esta virtud de la paciencia a través de circunstancias que la Biblia le llama pruebas, como lo dice Santiago capítulo 1 verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios permite las pruebas, pero si estamos preparados para atravesar por esas pruebas, es decir, si tenemos una comunión con Él, si andamos de su mano, porque sin Él no pudiéramos vencer la prueba y sería en vano pasar por ella, porque no nos dejaría un fruto bueno, ni de paciencia ni de nada más. Mas, sin embargo, como quiera en ocasiones Dios envía las pruebas, aunque no estemos preparados, pero para esto mismo, para que nos demos cuenta que no estamos teniendo una buena comunión con Él y no podemos pasar las pruebas, que necesitamos pasar para ir puliendo todas las virtudes que son de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos las da como fruto, pero que es a través de los procesos en Cristo. Y Juan 15:5 nos confirma cómo sin Él no podemos hacer nada. Yo soy la vid, dice Jesucristo, ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De nada serviría que Dios nos enviara las pruebas o nos permitiera las pruebas si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que diario debemos alimentarnos de ella y crecer en el conocimiento de ella para entender el mover de Dios y para entender lo que nos pasa en el día a día, en la nueva vida en Jesucristo. Y entonces, si tampoco tenemos una buena comunión con Él en oración, con Dios, tampoco vamos a discernir ni entender los procesos, porque no entenderemos el propósito real de lo que nos está pasando. En cambio, si se tiene la gracia, podemos vencer, podemos entender, podemos crecer, podemos agradecer aún en esas dificultades. Dice Colosenses capítulo 1 verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como ha llegado a todo el mundo, y que también lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Pablo le decía, el día que escucharon la palabra y el día que recibieron la gracia de Dios en verdad, o sea, no porque te la dijeron en una religión o en otra religión cristiana, no. Cuando en verdad alguien tiene la gracia de Dios, dice Pablo, va creciendo, se notan los frutos del Espíritu Santo. Entonces esa gracia es efectiva, es real. Así que los que no tienen comunión con Dios también, aunque le hayan conocido alguna vez, pues no reciben tampoco gracia día tras día, porque es necesario que recibamos día tras día de esa gracia. Dice Juan capítulo 1 verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, refiriéndose a Jesucristo, y gracia sobre gracia. O sea, la gracia es de todos los días y es continua. Por esta verdad existen muchos cristianos que siguen siendo carnales, no espirituales, cuando ya deberían ser maestros de la luz en Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 5 verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor de Hebreos les decía, ya tienen el tiempo suficiente como para haber madurado espiritualmente en Jesucristo, mas sin embargo, como no se han metido en oración con Dios, ni han querido buscar su palabra, ni buscar su voluntad para hacerla, es necesario que les volvamos a explicar
los primeros conceptos de la doctrina cristiana, que como si acabaran de nacer y empezaran a experimentar las maravillas de Dios en su vida, cuando ya tienen mucho tiempo de haberlos recibido y no las han aprovechado. Son hermanos que nunca crecen en santidad, son de mal testimonio y regularmente sirven de tropiezo en la obra de Jesucristo. 1 Corintios 3, 1 y 3. De manera que yo, hermanos, ya no puedo hablarles a ustedes como hijos espirituales, sino que les llamo como a hombres carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Pablo los regañaba porque el comportamiento de ellos era como si no tuvieran al Espíritu Santo. Era como si no tuvieran gracia de Dios para ser transformados y vivir de una manera distinta. Seguían viviendo con envidias, pleitos, con diferencias que separaban a la iglesia en ese momento. Y como lo confirma aquí el apóstol Pablo, eso sucede cuando eres niño en Cristo, o sea, naces de nuevo, pero empieza una renovación, transformación y crecimiento a partir de ese nacimiento, pero de nosotros depende crecer o no. Entonces, para ellos las adversidades que viven no sirven como pruebas, sino sirven como malas consecuencias por sus pecados, por sus errores, y que también a veces son ataques del diablo, porque tienen el derecho legal que estos hermanos le han regalado para que los lastime por violar las leyes morales de nuestro Dios hermoso. Y fácilmente los lastima Satanás, porque están descubiertos sin protección, porque Dios lo permite para que entendamos sus hijos, que necesitamos refugiarnos en sus alas, que necesitamos esforzarnos para ser espirituales, que necesitamos buscarlo aun cuando no tenemos fuerzas. Dice Eclesiastés 10:8, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Traducido espiritualmente, el que está excavando en el camino recto de Dios hoyos por el pecado, va a caer en él, va a detener su camino y va a quedar atrapado en ese hoyo. O sea, ese es el riesgo. Dice, y el que quite el vallado que Jesucristo ha puesto de protección en ellos, o sea, el que quite la cerca, que es el Espíritu Santo, y que es las reglas de Dios que debemos de seguir, entonces Satanás, que es la serpiente antigua, le morderá. Hacer hoyo obviamente es pecar y aportillar vallados quita la defensa al no tener oración. Ahora bien, para los cristianos que sí tienen buena comunión con Dios y que leen todos los días la Biblia, entonces dice Dios que estas pruebas pues son útiles y nos dan provecho porque nos van a dar este hermoso fruto de paciencia. Eso nos hace esperar de una manera mejor en Cristo todas las demás promesas que en la Biblia vienen y que son para sus hijos, especialmente la más importante, la vida eterna con Él al momento de partir de esta tierra. Y por eso tenemos que permanecer en su perfecta voluntad. Dice Romanos capítulo 5, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Con esto confirmamos que sí Dios permite que lleguen las adversidades, las tribulaciones. Pero esa tribulación tiene que producir paciencia a través de la gracia de Dios, que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué necesito esa paciencia yo? ¿Por qué necesito cultivar cada cristiano esa paciencia en Jesucristo, en la lectura y en el ayuno y en la oración, disciplinada, llenándome de la gracia de Dios? Porque dice aquí el verso, porque después de la paciencia viene la prueba. Para que yo pueda estar en la mejor actitud posible, en la mejor fortaleza espiritual, lleno de Dios, para que la prueba sea aprovechada por mí. Y entonces dice que entonces mi esperanza de todas las demás promesas que Dios me ha hecho en la Biblia y también en su Espíritu, en profecía, si es que así la he recibido, sino todas las que vienen en la Biblia, yo tendré la certeza, la fe verdadera y certeza de que esa esperanza es real, viva. No estaré triste, estaré alegre, aun y que todavía no lleguen. Dice Pablo que el estar en medio de las pruebas nos hace crecer en la fe. Entonces, nos hace permanecer firmes en la justicia de Dios, para que nuestras obras sean justas, para que nuestras decisiones sean las mejores según la voluntad de Dios, y nuestras acciones no solo generen vida en nosotros, sino en los demás,
sino que también glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Así es como pasamos en victoria cada prueba y cada proceso que nos hace crecer y madurar. De ahí la importancia de esta hermosa virtud de Cristo, la paciencia en nosotros. Dice Job 4:6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿Y no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Esa esperanza que nos regala la paciencia y de pasar por las pruebas es que nos ayuda en este crecimiento a que nuestras pruebas sean pasadas con integridad, con honestidad, con valor, pero con esta hermosa virtud de integridad o con este hermoso valor moral de integridad, o sea, justos. Entonces aumentamos cada vez más la integridad en todas las áreas de nuestra vida, somos más maduros espiritualmente, somos un mejor testimonio de luz ante los demás como testigos de Jesucristo. Es más, no necesitamos anunciar que somos de Cristo, ellos mismos se dan cuenta por nuestra vida plena en Dios cuando hacemos la voluntad de Dios. Ya estamos siendo perfeccionados en todo un proceso hermoso de crecimiento espiritual. Y como todo el proceso toma su tiempo, entonces necesitamos la paciencia de Cristo, no nuestra, la paciencia de Cristo, o sea, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, no nuestro. Es un regalo de Dios a través de una comunión con Él, para aguantar estos procesos de manera firme y fuerte. Por eso a los cristianos, que Dios les llama, dice que nada más los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dice Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia, porque ya después de haber hecho la voluntad de Dios, así obtendréis la promesa. En pocas palabras nos dice, si no tienes paciencia, o sea, si no has cultivado la paciencia a través de una comunión con el Espíritu Santo en oración al Padre, a través de Cristo, no vas a poder hacer la voluntad de Dios porque te vas a desesperar pronto. No vas a poder esperar correctamente en Dios porque vas a querer hacerlo con tus propias fuerzas. Entonces, la paciencia es necesaria para permanecer firmes en Cristo hasta que Dios nos entregue la promesa. Por eso dice, y obtenéis así la promesa. En Cristo hemos heredado muchísimas promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y a medida que crecemos, Dios nos las va entregando, de ahí la importancia de cultivar la paciencia. Dice Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Por eso necesitamos una comunión estrecha con Dios para obtener este fruto hermoso de la paciencia de Cristo y no estar esperando solo en nosotros mismos, aunque decimos que creemos en Cristo. Dice 2 de Tesalonicenses 3:5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. No a la paciencia de ustedes, mía, no, a la paciencia de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. La paciencia es tan necesaria para el cristiano, y no solo por el hecho que tiene que esperar el tiempo preciso hasta alcanzar madurar en Cristo para recibir cada promesa, sino que también para poder vivir en paz con Dios, en paz con Él mismo y en paz con los demás. Dice Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Repito, pacientemente esperé a Jehová. O sea, el salmista no se desesperó de clamar y clamar y clamar y clamar hasta que Dios inclinó su oído y se manifestó de que estaba escuchando su clamor. Ahora, la paciencia con los demás también la necesito. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con toda paciencia los unos a los otros en amor. Hebreos 5:2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. También necesitamos la paciencia con nosotros mismos. Proverbio 25:15, primera parte. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. De ahí la importancia de orar mucho, porque es indispensable obtener de su poder para lograr esta paciencia. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este verso nos vuelve a decir que la fortaleza viene del poder de Dios para nosotros, pero conforme a la gloria de Él, que es grandísima, pero para que nos dé un fruto de paciencia y longanimidad. ¿Qué quiere decir? Para que podamos esperar
todo el tiempo que sea necesario y que Dios en su única sabiduría, única, grandísima, Él sabe hasta cuándo darnos la promesa, porque Él tiene el control de todo. Un creyente que está siempre con un pie en Cristo y con otro en el mundo, el pecado mora en su corazón y no puede cultivar estas virtudes de Cristo. Por lo tanto, no va a poder avanzar, aunque conozca a Cristo, ni va a poder hacer una carrera correcta a la meta. Por eso dice que la carrera es con paciencia, la carrera del cristiano, porque esta es la única manera de prevalecer en esta carrera. Si no, nos estamos haciendo ilusiones equivocadas que estamos en el camino, pero si no estamos corriendo eficientemente y con paciencia, estamos haciendo círculos en el desierto sin avanzar hacia la tierra prometida. Dice Hebreos 12:1, puesto los ojos en Jesucristo, por tanto nosotros también, como estamos rodeados de una nube de testigos que todos ven que somos cristianos, despojémonos ya de todo este peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el autor de Hebreos, debemos de quitarnos todo aquello que nos está haciendo caminar más lento, que nos está haciendo no poder correr la carrera en el tiempo de Dios y en el tiempo que nosotros necesitamos para ver cada promesa realizada. Y nos interesa tanto cada promesa, entonces tenemos que despojarnos de la televisión, del internet, de las tecnologías, de las relaciones personales que se están llevando de una manera incorrecta y nos están quitando la ligereza con la cual debemos de correr. Y del pecado que nos asedia, todas aquellas cosas que nos hacen herir a Dios nuevamente y nos hacen fallarle. Es la única manera de ser cristiano, no hay otra forma. Y de poder madurar. Si no, es solamente ir con una Biblia, decirnos hermanitos y decir que tuvo glorioso el culto, las alabanzas de Jesús Arián Romero, Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal, X. Están preciosas, siento bien bonito el espíritu cuando las escucho, me gusta adorarlo, pero si no corro con paciencia la carrera, si no recibo de la gracia día tras día para poder obtener esta paciencia, no sirve mi carrera, no crezco en Jesucristo y sigo siendo el mismo cristiano año tras año, con los mismos problemas, con las mismas debilidades, con los mismos pecados que Dios me sigue limpiando año tras año. Sin una buena disciplina espiritual no podremos correr esta carrera santa. Por lo tanto encontramos en estas verdades que nos es claro que el sufrimiento de las pruebas es necesario para todo hijo de Dios. 1 Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, dice el apóstol Pedro. Todo el mundo, donde hay un cristiano, así sea en la montaña o en la ciudad más grande y civilizada, sufren de procesos tan fuertes de adversidades y luchas y tentaciones del diablo, pero resistan firmes. ¿Por qué? Porque tengan la idea de que no nomás les está pasando a usted, le está pasando a todo que es hijo de Dios, porque están siendo perfeccionados para crecer, para que jamás vuelva a lastimarlos Satanás, para que jamás vuelvan a lastimarse ustedes mismos o nosotros mismos con el pecado, para que jamás estemos alentando la marcha y la carrera con peso de más que no necesitamos. Entonces nos ayudan por un lado a ser más fuertes y más santos estas pruebas, a crecer en Cristo conforme a la imagen de Jesús, y por otro lado Dios nos entrega todos los regalos de promesas del cielo que tiene predestinadas para nosotros, sus hijos. Santiago 5:10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay una recompensa mayor al pasar fielmente por cada prueba en obediencia a Dios. Por primera instancia valoramos más y disfrutamos más las riquezas de Cristo en lo espiritual, nos enamoramos más de Dios, nos apasionamos más de Dios, y por otro lado recibimos también riquezas materiales como lo hizo con Job, y de relaciones personales como su familia de Job.
Pero Dios nos exhorta a vigilar constantemente nuestras propias vidas, que reflexionamos constantemente sobre los frutos del Espíritu Santo en nosotros, para ver si está presente esta obra de la paciencia de Cristo en nosotros, para que nos demos cuenta a tiempo, para que si estamos o no gozando de este buen fruto en nuestra vida, porque tenemos que ser notorios un progreso espiritual. Dice Santiago 11:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, tenemos que permanecer, tenemos que esperar, y sin esa paciencia no lo podremos hacer. Y dice ahí que hay quienes pueden tener un nivel de paciencia, pero no tener la paciencia necesaria, completa, al descuidarse la oración. Pues no seremos perfectos y cabales, y tendremos todavía deficiencias de cosas. Por lo tanto, de nada sirve ser pacientes un mes, si el siguiente mes me voy a descuidar. Entonces me voy a convertir en el cristiano más impaciente sobre la tierra, cuando un mes parecía que yo era el más paciente, y al siguiente el más impaciente. Y eso es sinónimo de que no tengo una comunión constante, disciplinada y continua con Dios, sino que son en momentos. Y es un grave error, así no se corre esta carrera. Por lo tanto, entendemos que ser cristiano es un continuo relación personal profunda con Dios, en oración, en su espíritu, en lectura de su palabra, que nos limpia el alma y que nos enseña el camino a seguir, un aprendizaje continuo que nos ayuda a avanzar y crecer, donde nunca debemos detener la carrera, la marcha santa, la velocidad que el espíritu nos lleva corriendo. No atrasar esto. Dice Lucas 9:6-2, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Nos confirma Cristo. Ya estás corriendo la carrera al lado de mío, el Espíritu Santo te está llevando para que darte gracia y poder, para que no te me atrases, vengas aquí a mi ladito. No te detengas, no vuelvas a cargar peso que no necesitas, pecado que te asedia no vuelvas a caer, para que no detengas la carrera, porque el que se detiene y mira atrás, no es apto para este reino. ¡Wow! Es por esto que necesitamos todos los días del poder de Dios, porque nosotros estamos en muchas ocasiones muy vulnerables a las emociones y que nos hacen, después de eso, a funcionar bien o mal. La fe es una situación de acción sin emocionalismos de por medio que nos lo impidan. Es algo que no es pasivo. La fe de Cristo hace que nosotros podamos movernos y caminar en la voluntad de Dios y esperar con la paciencia del Espíritu Santo los tiempos perfectos y las circunstancias perfectas que Dios está preparando para nosotros, por las cuales debemos de pasar, y por eso la Biblia nos guía y nos enseña cuáles y cómo se viven estos procesos que estamos viendo ahorita, y por eso el conocimiento en el creyente es vital para entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que nosotros así, con conocimiento y entendimiento claro y limpio, nos rindamos sin reservas ante Él, para permitirle que Él tome el control pleno de nosotros y nosotros rendir nuestra vida en Él en adoración y alabanza, así sean difíciles los procesos, estar ahí llorando en sus pies, clamando a sus pies, para recibir la gracia oportuna. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 6, al conocimiento de la palabra tienes que agregarle dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Y al dominio propio tienes que agregarle paciencia, que es otro fruto del Espíritu Santo. Y a la paciencia que ya estás lleno de Dios, piedad, que también es el carácter de Jesucristo. Y de ahí viene el esfuerzo nuestro para que usando ese dominio propio, que es fruto del Espíritu, podamos vencer nuestras debilidades. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino nos dio de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Espíritu Santo se une a nosotros, nos da poder, nos llena de amor y nos da toda la fuerza para dominar cualquier tentación. Pero, si estamos en oración, si estamos buscando las cosas de Él, si estamos en una relación tan íntima y personal, que no hay manera que podamos caer. Por lo tanto, después del dominio propio viene la paciencia. Es por esto que al principio hablábamos que los que siguen tibios y que no tienen comunión con Dios, ¿cómo Dios lo va a pasar por una prueba? ¿O para qué Dios les va a enviar una prueba?
si no tienen dominio propio para pasarla. Entonces siguen sumergidos aún en el pecado, porque aún la pereza espiritual es pecado, y no, porque muchos pueden decir, no, yo ya no miento, yo ya no robo, yo ya no fornico, yo ya no adultero, yo ya no esto, yo soy íntegro, yo trato bien a mi esposa, yo soy responsable y doy el diezmo. Pueden decir mil cosas, pero si no tienen una disciplina espiritual en oración, en la lectura y ayuno, con Dios todos los días, se llama pereza espiritual y es pecado. Entonces no tienen dominio propio, no tienen poder de Dios para poder vencer la prueba. No hay fruto de paciencia. Entonces no hay paciencia por la falta de comunión con Dios. ¿Para qué pasan la prueba? Van a tronar, no la van a pasar. Y van a fluctuar en la fe, se van a rebelar a Dios, le van a recriminar a Dios, le van a decir que no es justo, que por qué les pasa esto, por qué les pasa aquello, porque no han entendido que Dios los quiere llevar a otro nivel de gloria mayor, donde sean testimonio de luz y donde Dios los pueda usar y nos pueda usar contra el reino de las tinieblas sin el temor en nosotros de que caeremos de la gracia de Dios por todavía andar tibios o por ser inmaduros espiritualmente al seguir coqueteando con el pecado, con el mundo, porque no estamos fuertes. Entonces sin la paciencia no puedo pasar por pruebas que me den un fruto de victoria. Entonces es inútil. Por eso tenemos que esforzarnos en tener una excelente comunión con Dios, para ser llenos de todas las virtudes de Cristo. Total, en resumen, sin la paciencia, la virtud de Jesucristo en nosotros, es imposible correr la carrera de salvación. Es imposible correr la carrera santa aquí abajo como testigos de Cristo. Es imposible correr la carrera que nos lleva a la tierra prometida, al cielo, en la salvación eterna, porque no podemos avanzar sin la paciencia. Dice Santiago 5, 7 y 8, versos 7 y 8, sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida de Jesucristo el Señor se acerca. Dicen, la paciencia la necesitas hasta el día del arrebatamiento, y es un fruto de una relación excelente con Dios. Y tenemos que tener en claro que el pecado nos separa de Dios. Hay quienes oran, hay quienes ayunan, hay quienes leen la Biblia, pero no dejan el pecado, no dejan el mundo. Dios no hay fruto, aunque oremos, porque estamos orando al vacío. Para que Dios me escuche, yo tengo que permanecer en oración, como decía el Salmo, que pacientemente esperé a Jehová que me escuchara, hasta que me escuchara, todo el tiempo esperé. Pero para que me escuche yo tengo que estar limpio. No puedo estar cochino todos los días del mismo pecado y voy y lo busco. Es como que estarle pidiendo permiso para seguir pecando y pecando. Así no se avanza, aunque se ore, es en vano. Y por eso tenemos que estar afinando estas virtudes de Cristo, porque la venida de Jesucristo ya está cerca. Pero depende de cada creyente esforzarse para ser un cristiano de verdad espiritual, maduro, o para seguir siendo un cristiano tibio, que hay millones, afanado en las cosas de este mundo, aunque él cree que es santo, en el sentido de no hacer cosas tan malas. Pero la misma pereza espiritual lo hace muy malo, porque no avanza sin la carrera. Dice Hebreos 6, 12 y 15, a fin de que no se hagan perezosos, sino que imiten a aquellos que por la fe y por la paciencia, dos virtudes de Cristo, heredaron las promesas. Porque el que espera con esa paciencia de Cristo, alcanzará la promesa. Es vital de importancia aplicar esta enseñanza en nuestra vida, porque solamente con esta virtud de Jesucristo nosotros podemos cruzar el desierto de Dios, que Él nos mete ahí para procesar nuestras vidas, para hacernos crecer, y solamente por ahí podemos pasar si queremos llegar a la tierra prometida. No hay otra curva, ni brecha, ni camino corto. Es que necesitamos urgente la paciencia. Dice Lucas 21, 19, con vuestra paciencia ganarás vuestra alma, ganaréis vuestra alma. Ok, hermanos, amigos, la paciencia de Jesucristo en nosotros es vital. El que quiera decirse que es hijo de Dios, que es cristiano, reflexione cuánta paciencia tiene de Dios en él para estar corriendo la carrera como Dios manda.
y como nosotros lo necesitamos. Hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.